ustedes, entonces voy a iniciar la grabación. Bueno, muy buenos días, apreciadas estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces estamos en la tarea número 2, ¿cierto? De la unidad número 1. Vamos a dar explicación entonces a esta sesión, donde ustedes también podrán consultar sus inquietudes al final, o si lo consideran, pues levantan la mano. Bueno, les voy entonces a compartir mi pantalla. Listo. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, muy bien. Bueno, entonces, esta sesión de la tarea 2, que se llama Métodos para probar la validez de argumentos. Nosotros la hemos definido lógica sin filtro, ¿cierto? De la sesión 2. Bueno, también para esta unidad 1, tarea 2, que es importante, apreciados estudiantes. Entonces, ustedes, pues como primera medida, ingresan al foro y leen detenidamente lo que dice allí, ¿cierto? Las indicaciones que allí se dan por su tutora. Otro aspecto importante es que ustedes en el foro deben escribir en la tablita que se les da en el anexo cuál es la letra que van a trabajar, que van a desarrollar. Entonces, la letra que ustedes eligen, recuerden que no se puede repetir con sus compañeros. Entonces, también para eso está la tablita, ir seleccionando allí en la tablita la letra que falta. O si nadie ha aportado en el foro, pues elegir la que quieran y la que crean conveniente para desarrollar sus ejercicios. Con esta letra, ustedes desarrollan únicamente esa letra, ¿sí? En los 4 ejercicios, si seleccionó la letra A, pues desarrollan solamente la letra A en los 4 ejercicios. Aclaro que para el ejercicio número 1, el video solamente es para el ejercicio 1, nada más. Bueno, y pues allí en la guía están las explicaciones, las indicaciones. Bueno, ¿qué deben tener en cuenta también? Subir sus aportes al foro con tiempo, ¿sí? Esto es antes del 11 de marzo, y consultar si hay dudas al interno del Teams. Entonces recuerden que nosotras las tutoras tenemos un horario de atención en Teams casi que todos los días, ¿cierto? Entonces allí buscarla por el interno, preguntarle, consultarle todas las preguntas que tienen. Bueno, revisar el Padlet, ese está en el foro. Allí está toda la información de la tarea 2. Tablas, todo el material que necesiten, si necesitan imprimir, todo está también en el Padlet. Revisar las grabaciones o ingresar, ¿cierto?, a los espacios con el paso a paso para cada uno de los ejercicios. Y tener en cuenta cada una de las indicaciones de la guía y plantilla para hacer entrega de su actividad final. Recuerden que después de haber participado mínimo unas 3 veces en el foro, ya cuando tienen los 4 ejercicios bien desarrollados, cuando su tutora les dice que están correctos, ustedes pueden entregar su trabajo final y ese lo hacen en la plantilla del anexo 3 y deben subirlo al entorno de evaluación. Allí lo pueden subir en formato Word o en formato PDF. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Es hora de participar ya en el foro. Escoge la letra que van a desarrollar. Entonces, elige una letra, planifica tu tiempo, realiza aportes en el foro para recibir retroalimentación oportuna de sus tutores. Fecha máxima de subir al foro, 11 de marzo. Hasta ahí es la fecha máxima de subir ejercicios al foro para que sean revisados por su tutor. ¿Sí? Revisar todo el material disponible que hay en el foro y preguntar pues por cualquiera de los canales. Esta tarea 2, ¿qué temas tiene? Importantísimos, conectores lógicos, tablas de verdad y leyes de inferencia, ¿cierto? Son los temas más importantes de esta tarea número 2. Ay, perdón. Los conectores lógicos, entonces recordemos, ¿sí?, que debemos tener esta tablita, ojalá por ahí apuntada o impresa, donde están cada uno de los conectores e identificarlos a cada uno, ¿no? Que cuál es la negación, que cuál es el símbolo, la conjunción, que cuál es el símbolo, la disyunción. Aquí por lo general en esta tarea la manejamos solamente como disyunción, así como está en la tablita a la derecha, que se llame disyunción, ya. La exclusiva no la estamos trabajando en esta actividad. El condicional
y el bicondicional. Entonces, tener esas tablitas ahí a la mano para hacer sus ejercicios. Si las tienen en sus apuntes, si las tienen impresas, perfecto. Recuerden que con esta tablita también desarrollamos la tabla de verdad manual, ¿cierto? Y en la grabación de Lógica Sin Filtro sesión 1, que está en el foro, está explicado esta tabla y está el paso a paso de cómo hacer la tabla manual. Entonces, también utilizando estas tablitas. Bien, temas de los ejercicios 3 y 4, leyes de inferencia, ¿listo? Entonces, para las leyes de inferencia, estas reglas o leyes de inferencia, pues son algunos esquemas, ¿cierto? Que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas o sacar, concluir, obtener algunas conclusiones a partir de unas premisas. Todas las leyes de inferencia están formadas por unas premisas, ¿sí? Premisa 1, premisa 2, premisa 3, y a partir de esas premisas se obtiene una conclusión. Bueno. ¿Qué pasa también con esas leyes de inferencia? ¿Sí? Son lo que les decía, son algunos esquemas formales donde obtenemos conclusiones. ¿Cuáles son los elementos de las leyes de inferencia? Entonces tenemos las premisas, que son unas hipótesis o unos supuestos, ¿cierto? Dice que todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. Entonces, estas son las premisas, ¿sí? Pueden haber varias. La conclusión es obtenida a partir de las premisas y la regla de inferencia, pues, que se cumple en cada una. Bueno, vamos a revisar a ver. Para esas leyes de inferencia, entonces, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, son reglas o transformaciones, son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, que son unas conclusiones, ¿listo? A partir de otras premisas. Entonces, con esas reglas de inferencia, primero debemos identificar las premisas y la conclusión en el argumento. ¿Cuáles son esas premisas que nos dan en los ejercicios? ¿Cuál es la conclusión? Bien, construir la tabla de verdad. Bueno, en el ejercicio 4 no nos están pidiendo, solamente en el 3, pero lo hacemos con el simulador, ¿cierto? Revisar que el resultado sea tautología, siempre para una regla de inferencia que se cumpla, para unas leyes de inferencia. La tabla de verdad debe ser una tautología, es decir, que ustedes en el ejercicio 3, su tabla de verdad debe ser una tautología. ¿Recuerdan qué es una tautología? ¿Cómo sabemos? Sí, señora. Porque cuando todo el resultado es verdadero. Muy bien, cuando todo el resultado de la tabla nos da verdadero, eso es una tautología. Entonces, ojo, en su ejercicio 3 obligatoriamente debe darles una tautología, ¿listo? Organizar y enumerar de forma vertical las premisas. Bueno, entonces ustedes en el ejercicio 4 y en el 3 ya las tienen organizadas, ¿cierto? Premisa 1, premisa 2, premisa 3, ya están ahí organizadas. Aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Entonces ustedes allí en el ejercicio 3 identifican cuál es la ley de inferencia que aplicaron y en el ejercicio 4 hay que revisar si esa ley de inferencia sí es correcta o incorrecta y por qué. Bueno, aquí se repetir el paso a paso hasta llegar a la conclusión. Esto es para hacer la demostración completa. Bueno, entonces, elementos de las leyes de inferencia, ya lo habíamos dicho, premisas, conclusión, y cuál es esa regla de inferencia que utilizamos. Entonces, conozcamos esas leyes de inferencia. Tenemos algunas de las más importantes, de las más que utilizamos, y es el modus ponendo ponens. La abreviatura es MPP, de modus ponendo ponens, tiene dos premisas. Primera premisa, P entonces Q. Segunda premisa, P. Esta se llama, la anterior al condicional se llama el antecedente, la que está después se llama el consecuente. Para que se cumpla el modus ponendo ponens, debemos tener otra premisa con el mismo antecedente. Se simplifica la P y la respuesta es Q. Entonces, la conclusión del modus ponendo ponens es el consecuente. Se simplifica el antecedente y nos queda el consecuente. Para el modus tollendo tollens, la abreviatura es MTT. Tenemos una premisa, P, entonces Q. Otra premisa, negación del consecuente. Miren, negación de Q.
Entonces es como si canceláramos el positivo y el negativo, ¿sí? Y la conclusión nos da la negación del antecedente. ¿Por qué la negación? Porque esa es la ley que establece el modus tollendo tollens, que sea la negación del antecedente. El silogismo hipotético tiene dos premisas con condicional. La premisa 1 dice P, entonces Q. La segunda premisa, Q, entonces R. Fíjese que tenemos a Q, ¿cierto? Se nos va Q y la respuesta es P, entonces R. La conclusión, P, entonces R. Ese es el silogismo hipotético. Bueno, tenemos el modus tollendo ponens. El modus tollendo ponens tiene dos premisas. Una de ellas es con una disyunción, ¿sí? Entonces, P o Q. La otra premisa es la negación. Aquí aplica siendo la negación de P o siendo la negación de Q. También puede haber un ejercicio donde dice, no, acá es negación de Q. También se cumple, ¿listo? Se me va la positiva con la negativa. Se va por P positivo con P con negación, P negativo. Y la respuesta es el que nos queda. Entonces aquí nos queda Q. ¿Cómo lo identificamos? Porque hay una disyunción. Y acá sí nos queda el mismo Q, ¿no? No pasa como en el tollendo tollens, que la respuesta era la negación del que nos quedaba. No, acá queda el mismo. Nos queda Q. Hay otra ley que es el dilema constructivo. Tiene tres premisas, una disyunción, dos condicionales. Fíjese, ¿qué pasa acá? Se nos cancelan la P, se nos cancela la Q, las repetidas, ¿sí? Y nos queda la R y la S. Pero aquí las respuestas también se nos cancela el condicional, ¿cierto? Repetido. Y nos queda la disyunción. Entonces, es como si nos quedara lo que no se repite. ¿Listo? En estas leyes de inferencia hay que analizarlas un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dan acá? ¿Y qué es lo que nos queda? Entonces se trata de eso, de analizarlas muy bien, de revisarlas muy bien, ¿listo? La doble negación, pues la misma palabra lo dice, doble vez lo negamos, ¿cierto? Y ustedes saben que en matemáticas menos por menos nos da. ¿Cuánto nos da menos por menos en multiplicación? Más. Más, muy bien. Entonces acá nos pasa lo mismo, mire, se nos va esa negación y nos queda positivo esa proposición que tenemos ahí. Esto es para aplicar la doble negación. Bueno, conozcamos otras leyes de inferencia. Entonces, existen otras leyes de inferencia que también debes reconocer. Podrás aplicar en ejercicios futuros. Bueno, miremos a ver. Ley de simplificación. Esta también es muy importante. Tiene una sola premisa. Entonces, en la ley de simplificación solamente encontramos una premisa. P y Q. Siempre va a estar dada por una conjunción. ¿Listo? Van a haber dos proposiciones, pueden haber hasta paréntesis, unidas por una conjunción. ¿Y cuál es la respuesta a la simplificación? Pues como yo la simplifico, porque eso dice la ley, ¿cierto? Simplifico, puedo obtener a P, ¿sí? Si yo necesito a P, entonces la simplifico y obtengo a P. Ah, no, que acá obtuve fue a Q. Sí, también, es otra conclusión. Simplifico y obtenemos a Q. Entonces, pueden ser las dos respuestas, pero la ley tiene una sola premisa unida por una conjunción. Bien, vamos a verlas así como... Ay, perdón, acá me salté. Y vamos acá, ¿no? La ley de la absorción, bueno, en realidad esta casi no la utilizamos. Dice que si tenemos un condicional, puedo sacar la respuesta P, entonces Q y P. Esta no les voy a enredar ahí porque esa casi no la utilizamos. La ley de la conjunción, sí. Entonces, fíjense que esta es como opuesta a la simplificación. Aquí tenemos dos premisas. Tenemos una premisa P y una premisa Q. Y yo puedo sacar una conclusión uniendo estas dos premisas con una I. En la simplificación era al revés, ¿cierto? Me daban esta como premisa, yo simplifico y obtengo una de esas. Acá no. Acá me dan una premisa solita, otra premisa solita. Puede ser también R, S, T solitas. Y cuando yo aplico la ley de la conjunción, lo que hago es unir esas premisas solitas con una I. ¿Listo? Para la conjunción.
La ley de la adición también, de pronto yo necesito sacar una conclusión y solamente tengo una premisa, entonces yo adiciono otra premisa. ¿Cuál necesito? Puede ser Q, puede ser R, puede ser S. Entonces la adiciono con una O. ¿Mm? Tengo a P, entonces ya tengo a P y adicionamos esta otra con una O. Entonces adiciono con una O, pero aquí debo decir que se aplicó la ley de la adición. Adicionado con una O, con una disyunción. La ley de la contraposición, bueno, esa también casi no la estamos utilizando en los ejercicios. La ley del condicional dice que tengo un condicional y que la conclusión es negación de P o Q. Pues de pronto se puede utilizar, o de pronto la tengo por ahí en una tabla, ¿no? Conclusión, negación de P, disyunción Q. Y la ley de leyes de Morgan, de pronto las aplicaron en algunas tablitas por ahí para el ejercicio 4. Dice que tengo la negación de P y Q, es lo mismo que la negación de P, o cambiamos el símbolo, la negación de Q. Y que si tengo con la disyunción, entonces es al contrario, negación de Q, cambiamos por la conjunción, negación de P. ¿Sí? Distribuimos la negación, pero cambiamos. Si tengo conjunción, lo dejo disyunción. Si tengo disyunción, lo dejo en conjunción. De pronto también les aparece en la tablita el ejercicio 4, aunque me parece que no está tampoco. Todas las anteriores sí están, modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, tollendo ponens, simplificación, adjunción, todas esas sí están. Bueno, observemos con atención algunos ejemplos de esas leyes de inferencia. Entonces, el tollendo tollens, P, Carlos se ejercita, Q, Carlos tiene buen estado físico. Recordemos esas proposiciones simples, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tollendo tollens? P, entonces Q, negación del consecuente, respuesta, negación del antecedente, ¿se acuerdan? Si Carlos se ejercita, entonces Q, Carlos tiene buen estado físico. Segunda premisa, negación de Q. Entonces, Carlos no tiene buen estado físico, estamos negando a Q. Conclusión, o por lo tanto, recuerden que cuando vamos a hacer en lenguaje natural la conclusión, lo podemos marcar como por lo tanto. Por lo tanto, negación de P. Entonces, ¿quién es P? Carlos se ejercita. Negación de P, pues Carlos no se ejercita. Bien. Modus ponendo ponens. P en Manizales llueve, Q en Manizales hace frío. Entonces, lenguaje natural. Aunque aquí está dado, el lenguaje natural está dado por las premisas, pero a ustedes se les pide en un solo párrafo, ¿no? Pueden colocar aquí punto seguido. Entonces, P. Si en Manizales llueve, entonces Q en Manizales hace frío. Lo puedo colocar punto seguido. P en Manizales llueve. En conclusión, Q en Manizales hace frío. Listo. Modus tollendo ponens. Recordemos que este tollendo ponens es el de la disyunción. P, Leo juega fútbol. Q, Leo juega baloncesto. Lenguaje natural. P, Leo juega fútbol. O, Q, Leo juega baloncesto. Puedo colocarle punto seguido. Negación de P, Leo no juega fútbol. En conclusión, Q, Leo juega baloncesto. Bien, nos falta una por acá. Doble negación. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto al lenguaje natural? Pues primero debo pasar este símbolo al lenguaje natural, ¿cierto? Y puedo colocarlo como no es cierto que. No es cierto que negación de P, P es Valentina hizo la tarea. Entonces, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Lo estoy negando doble vez, ¿cierto? En conclusión, Valentina hizo la tarea. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de las leyes? No, señora. Bien. Listo. De todas formas, ya vamos con los ejercicios del... ¿Listo? Vamos a hacer esta actividad. Dice, Valentina estudia ingeniería. Ay, caramba. Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. Fíjense que tenemos dos proposiciones simples. Voy a sacarlas por acá. Entonces tenemos Valentina estudia ingeniería industrial, que sería P, ¿cierto? O dice estudia economía, entonces sería Q.
Valentina no estudia economía. Ah, entonces estamos negando a Q. ¿Recuerdan cuál es la ley de inferencia que hay ahí? Conclusión, Valentina estudia ingeniería. O sea, P. ¿Recuerdan cuál es la ley que se aplica? Cuando hay disyunción, se me va el positivo con el negativo y me queda P. Ajá, por allá dijeron, la A, ¿cierto? El modus tollendo ponens tiene la disyunción. Muy bien. Listo. Profe, Ahora la otra. en modus tollendo ponens siempre va a haber una disyunción. Sí, en tollendo ponens siempre va a haber una disyunción. Tollendo ponens. Listo, bien. Si me levanto temprano, P, ¿cierto? Entonces, llegaré temprano a clase. Q. No llegaré temprano a clase, o sea, negación de Q. Conclusión, no me levanté temprano. Entonces, conclusión, no P. ¿Cuál es la ley de inferencia? ¿Recuerdan? Tenía un condicional, se me iba positivo con negativo y la respuesta es la negación del antecedente. No, la A era la de la disyunción. Ese tiene condicional y la respuesta es la negación del antecedente. ¿Cuál era? En la B. La B, muy bien. Entonces, el tollendo tollens tiene condicional, se va al positivo con el negativo, pero la respuesta es la negación del antecedente. Muy bien. Correcto. Tollendo tollens. Siguiente. Entonces dice, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces tenemos P, hagámoslo por acá, entonces, se contratarán más tutores, Q. Si se contratan más tutores, entonces eso es Q, ¿cierto? Entonces, se amplía la sala de tutores, R. Conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, eso era P, ¿cierto? Entonces, se amplía la sala de tutores. Eso era R. ¿Cuál ley de inferencia aplicamos? Modus tollendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético. Modus tollendo tollens. Silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Muy bien, silogismo hipotético, ¿cierto? ¿Por qué? Tiene dos condicionales, se me van los repetidos y me queda otro condicional con los que me quedan, que es P, entonces R, ¿cierto? Muy bien, silogismo hipotético. Correcto, muy bien. Bueno, acá dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, esto es para hacerlos fáciles rayarlos, ¿cierto? O ustedes también en su documento los pueden cambiar de color las letras. Entonces, que P sea de un color, que Q sea de otro color. Bueno, entonces dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, eso es P, entonces dice, no estudia ingeniería de alimentos. Nombrémoslo no Q. Punto seguido, quiere decir que hay otra premisa. Andrés está matriculado en la UNAD, R, o es buen estudiante, S. Andrés estudia ingeniería de alimentos, eso era Q, ¿cierto? Y está matriculado en la UNAD. ¿Está matriculado en la UNAD era qué? PQR. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. No P. ¿Y acá qué es lo que nos piden? Ah, entonces dice, sacamos las proposiciones simples, ya las tenían acá. Recuerdan que en el ejercicio 2 nos tocaba obtener las proposiciones simples. Entonces sacamos las proposiciones simples, también se puede con un colorcito cada una, listo.
obtenemos la expresión simbólica, que ya la habíamos tachado acá, ¿cierto? La hice en forma de ley de inferencia, pero también la sacamos así. Listo, sacamos la expresión simbólica. Enumeramos las premisas, que era lo que estábamos haciendo ahorita, rayando cada una y enumerando o sacando cada una de las premisas y sacando la conclusión. Y aplicamos las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos aplica para el ejercicio número 4. ¿Qué pasa en el ejercicio 4? Ustedes le dicen, fíjense que su argumento tiene, por ejemplo, 3 premisas. ¿Sí han observado el ejercicio 4? Tiene, por ejemplo, 3 o 4 premisas, sí, ¿cierto? Luego a ustedes le dan más premisas. Entonces, en la tabla, si arriba tenía hasta la P3, en la tablita viene P4, P5, P6, P7. Entonces, fíjense acá, miren. El ejercicio, aquí también lo teníamos rayado, tenía 1, 2 y 3 premisas y la conclusión, ¿cierto? Ay, bueno, acá que no sé qué dice la conclusión. Y la conclusión. Entonces, siguen sacando premisas, ¿sí? Y aplicando las leyes de inferencia. Entonces dice, en P4 obtuvimos a Q sacando simplificación en P3. Entonces yo reviso acá, mira. ¿Será que en P3 se puede aplicar simplificación? Sí, ¿cierto? Está la conjunción y se puede obtener a Q. Sí, ¿cierto? Entonces, en P4 me dicen que obtuvimos a Q y que aplicamos simplificación en P3. ¿Eso es correcto? Eso es lo que le están pidiendo a ustedes en el ejercicio 4. Digan si es correcto o es incorrecto. Entonces, ¿por qué es correcto? Sí, porque en P3 sí se puede aplicar la ley de simplificación y obtener a Q. ¿Sí me hice entender ahí? Sí, Suponiendo señora. que esto es de la tabla. Listo. Vamos ahora con P5. Entonces, para P5, le dicen, obtuvimos la negación de R aplicando el modus tollendo tollens entre P1 y entre P4. Entonces yo me voy para P1 que dice R, entonces negación de Q. ¿Quién es P4? Q. ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Será que la conclusión sí es no R? Entonces miramos. Se me va positivo con negativo y la conclusión efectivamente es no R, ¿cierto? No R aplicando el tollendo tollens. Entonces ahí también, correcto. Aplicamos el tollendo tollens entre P1 y P4. ¿Por qué coloqué aquí la Q? Porque la Q es de P4, ¿sí? Me dicen que la aplique entre P1 y P4. Entonces, aplico entre P1 y P4, se me va la Q positiva con la Q negativa, me queda la negación de R, porque eso es lo que dice acá. Me quedó la negación de R, entonces, correcto. Aplicando tollendo tollens, eso es correcto. ¿Por qué se aplicó tollendo tollens? Porque teníamos una implicación, otra premisa solita, ¿cierto? Donde se podían simplificar y la respuesta es la negación del antecedente. Ustedes dicen sí, efectivamente sí se podía aplicar la ley del tollendo tollens en P5. Bien. La siguiente afirmación corresponde a ¿cuál ley de inferencia? Acuérdese. ¿Ustedes qué dicen? Tenemos P, entonces Q, tenemos P y la conclusión es el consecuente. ¿A quién? Modus ponendo ponens. Muy bien, a modus ponendo ponens, tenemos el mismo antecedente. Se nos va y nos queda el consecuente, eso es modus ponendo ponens. Muy bien. Siguiente. Javier va al cine o va al estadio. ¿Qué ley de inferencia fue aplicada? Entonces aquí, para saber la ley, nos toca pasarlo al lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces dice, Javier va al cine, lo vamos a llamar P, o va al estadio. Entonces, O, Q, va al estadio es proposición Q. Si Javier va al cine, entonces Javier va al cine, eso es P. Entonces, Javier sale con Sofía, PQR, esa es otra proposición, entonces toca R. Javier va al estadio. Javier va al estadio era Q. Entonces, Javier sale con Gabriela, o sea, otra proposición, ¿cierto?
S. Entonces aquí, ¿cuál será la ley que se aplica aquí? Está fácil porque ustedes ya conocen el silogismo hipotético y ya conocen el modus tollendo tollens. Entonces aquí, ¿qué hago yo? ¿Silogismo disyuntivo? Muy bien. Silogismo disyuntivo. Ese estaba fácil, ¿cierto? Porque ustedes saben que en el silogismo hipotético solo hay 2 premisas y aquí hay 3. Entonces, no. Que en el tollendo tollens lo mismo, hay 2 premisas y aquí hay 3. Entonces, automáticamente, no. Por lo tanto, silogismo disyuntivo tiene 3 premisas. ¿Ok? Muy bien. Listo, lo mismo. ¿Qué ley de inferencia fue aplicada? De lo mismo. Ustedes revisan y pasan, dice, si el arriendo se mantiene válido, entonces P, o el dueño es responsable de las reparaciones, Q. El dueño no es responsable de las reparaciones, entonces no Q. Conclusión, el arriendo se mantiene válido, P. Está súper fácil. ¿Qué ley de inferencia fue aplicada? La ¿Tollendo tollens? Modus No, por tollendo acá no ponens. veo implicación. ¿Cuál? La C. La C, La C, Muy tollendo ponens. En el tollendo ponens, acuérdense en que tollendo ponens va con la disyunción, se cancela el positivo con el negativo y me queda el otro, ¿cierto? Muy bien, tollendo ponens, correcto. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado una tautología, una contradicción o una contingencia. Eso Una lo explico. tautología. Ok, Tautología. correcto. Una tautología. Siempre para que la ley de inferencia se cumpla, me debe dar una tautología. Y en su ejercicio 3 a ustedes les debe dar una tautología. ¿Listo? Muy bien. Listo, vamos hasta ahí. Muy bien. Resulta que ustedes en el ejercicio 3 les da tautología y en el ejercicio 4 ya no les piden la tabla, ¿cierto? Ya allí sencillamente lo que hacen es completar la tabla de la ley de las leyes de inferencia y ya no se habla de tabla de verdad. Bien, vamos con el ejercicio número 3. ¿Qué pasa con el ejercicio 3? Ustedes deben tener ahí a la mano sus leyes de inferencia lógica. ¿Dónde están las leyes? En el Padlet. ¿Bien? Entonces, dice el ejercicio, a continuación encontrará un argumento para el desarrollo del ejercicio 3. Usted deberá identificar e indicar las leyes de inferencia y las premisas utilizadas en cada uno de los pasos para la demostración. Bien, voy a salir acá de la pantalla completa para poder rayar, ¿bien? Listo. Entonces resulta que a ustedes les dan una expresión simbólica, ¿no? En esa expresión simbólica debo identificar cuáles son las premisas, cuál es la conclusión y cuál fue la ley que se utilizó. ¿Cómo hago para identificar las premisas? Resulta que esas están separadas por una conjunción. ¿Sí? Diferente. La única que no está separada por la conjunción es la simplificación, porque acuérdense que la simplificación, si allí dice P y Q, esas no las puedo separar, pero solamente hay una premisa. Debe haber una sola premisa para que se cumpla. De lo contrario, además, mira acá los paréntesis se pueden separar bien, ¿cierto? Entonces, hasta aquí tendríamos a P1, ¿cierto? Y aquí tendríamos a premisa 2. ¿Y qué pasa con eso que está después del corchete? Ah, pues esa es mi conclusión. ¿Listo? ¿Quedó clara esa parte? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces, identificamos que esa conjunción me esté por allá separando con paréntesis y ahí automáticamente están las premisas. La conclusión, por lo general, va a estar al final, después de ese paréntesis grande. Esa es la conclusión. Bien, entonces colocamos aquí nuestras proposiciones. Entonces es que P1, tal cual como está aquí, ¿sí? P2 lo mismo. Acá en esto sería R o S. Y aquí sería R
Voy a rayar ahí encima. OS, entonces, S. Bien. ¿Cuál es la conclusión? Ah, entonces ya teniendo aquí como armaditas esas premisas, ¿cierto? Aquí tengo unos valores iguales, ¿sí observan? En esta P1 y en esta P2. Y tengo un condicional. ¿Cuál es la ley de inferencia? Suponiendo que esto es una sola letra. Trazo la línea para sacar mi conclusión. ¿Cuál será la conclusión? Si tengo aquí las dos igualitas, se simplifican y me queda el consecuente, ¿cierto? Ah, no, y es que además arriba me dan la conclusión. Pues esa ya está. La conclusión entonces es S, ¿cierto? Acá estaba la conclusión. ¿Cuál ley de inferencia utilizamos? ¿Recuerdan? Que acá era igual, que se simplifica y que me queda el consecuente. Eso es un... ¿Recuerdan? Modus Poniendo ponens. poniendo ponens. Bien. Y entonces coloco acá el modus poniendo ponens. Y estuvo el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ah, y además, ¿qué nos dice el ejercicio? Deduzca las premisas P1, P2, P3, listo. La conclusión, ya. Defina la ley de inferencia que representa el lenguaje simbólico, ya. Bueno, yo lo coloco acá simplificado, pero pues escribe en completo, ¿no? Y adjunte un pantallazo del simulador de tablas de verdad. Ah, entonces ustedes se van para el anexo 2, buscan el simulador, hacen la tabla. ¿Cómo hacen la tabla del simulador? Eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Recuerden, digitar tal cual esta expresión simbólica, tal cual, generar tabla, pantallazo y copiarlo. ¿Preguntas acá de este ejercicio? Y miren, las leyes también las teníamos acá, ¿no? Que el modus poniendo ponens dice que se nos va el antecedente y nos queda el consecuente. Bien. Voy a avanzar con otro. Y lo mismo, voy a rayarles para tenerlo aquí más fácil. Entonces lo mismo, nuestra expresión simbólica, fíjense que acá lo que yo les decía, hay una I, pero yo no la puedo separar porque aquí hay un paréntesis. Entonces, esto va a ser mi premisa 1. No encontré más premisas, no hay más. Y esta es mi conclusión, ¿cierto? Entonces aquí yo marco que la premisa 1 es, puede ser entre el mismo paréntesis, negación de R y S. Y la conclusión es negación de R. Listo. ¿Cuál ley de inferencia aplicamos? ¿Recuerdan la ley que tenía una I y que yo simplifico y me queda una de ellas? ¿Cuál ley es esa? Conjunción. Casi. Silogismo hipotético. No, no, no. Tengo una premisa con una conjunción. Simplificación, ¿no? Muy bien, la simplifico, ¿cierto? Y obtengo uno de ellos. En este caso obtengo a no R. Esa es mi conclusión. Entonces la ley es la simplificación. Y ya, la colocamos acá y listo. Simplificación. Bien. Aunque acá la podemos hacer bien organizado el ejercicio, ¿cierto? P1 es esto. Conclusión es negación de R. Y la ley utilizada entonces es la simplificación. Listo. ¿Qué nos falta en el ejercicio para que esté correcto? ¿Qué nos faltaría? Adjuntar el pantallazo del simulador. Muy bien. Adjuntar el pantallazo de la tabla del simulador. Y el resultado de la tabla nos debe dar una Tautología. tautología. Ajá, muy bien, correcto. Listo.
Entonces, bueno, este es otro ejercicio del 3. Vamos a hacer este último y avanzamos con el 4. Listo, nos están pidiendo dos premisas, entonces identifiquemos la premisa 1, iría hasta aquí, ¿cierto? Porque aquí hay una conjunción, aquí está la conjunción, y luego iría la premisa 2, y luego tenemos aquí la conclusión, ¿cierto? Entonces vamos a copiarlas acá. Las podemos copiar así como están en el ejercicio. P2 es no R. Listo. Observemos a ver cuál ley de inferencia puede ser aquí. Si tengo R, O, voy a rayar acá. Tengo R, O, S y T. Tengo una O. Y tengo la negación de R. Entonces se me va R positivo con R negativo. Me queda lo que está después de la O. ¿Cuál es la ley de inferencia que se aplica cuando tenemos una O? Hay dos premisas, se me va un positivo y un negativo. Tolendo ponen. Muy bien. Entonces, la ley es el modus tollendo ponens. Muy bien. Listo. Y aquí la conclusión. Entonces, la conclusión era esta. Listo. Fíjense que aquí tienen paréntesis, ¿no? Pero no pasa nada. Ese paréntesis es como si fuera otra P, otra Q. La identifico por una O, se me va el positivo con el negativo, me queda S y T, me queda el consecuente. Entonces se puede aplicar el modus tollendo ponens. Muy bien. Pantallazo de la tabla y estuvo el ejercicio 3, ¿cierto? Que sea tautología. Bien. Para el ejercicio 4, ¿qué nos pide el ejercicio 4? Dice, defina las proposiciones simples. Tendrá la libertad de definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico o social. Las proposiciones simples deben contener un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Sí? Primero, un sujeto. Segundo, un verbo. Tercero, predicado. Entonces, las proposiciones ustedes las pueden inventar, ¿cierto? La guía les da unos ejemplos. P, Andrés estudia cálculo integral. Q, Andrés resuelve los ejercicios. R, Andrés aprueba la evaluación. Pero ustedes tendrán la libertad de definirlas. Entonces ya las tengo por acá listas, según esta expresión simbólica. ¿Cómo hago yo para saber cuántas proposiciones simples debo tener? Pues vengo a la expresión simbólica y observo cuántas letras diferentes tengo, ¿sí? Entonces observamos, P, Q, R. Ah, no tengo a nadie más, a P, a Q y a R. Resulta que también tengo negativas. Ah, bueno, no importa. Defino a P, a Q y a R, ya. Y las negativas son las mismas, es decir, si tengo negación de R, pues debo negar a esta R positiva, ¿cierto? Si tengo negación de P, pues debo negar, a P. Debo negar a P positiva. Y si tengo negación de Q, pues debo negar a Q afirmativa, ¿cierto? Entonces definimos solamente a P, Q y R. Ah, que yo quiero escribir las negativas, también se puede escribirlas aquí de una vez, ¿no? Entonces, inventamos. P, Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. Q, la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. R, la formación en la UNAD me permite dar solución a problemas en mi comunidad. Listo. Voy a negar a P. Entonces, negación de P con el símbolo sería, si P positiva dice, Patricia está matriculada en psicología en la UNAD, entonces la negación dice, Patricia no está matriculada en psicología en la UNAD, ¿cierto? La negación de Q lo mismo. Si Q afirmativa dice, la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas, entonces la negación de Q, la UNAD no forma, aquí me faltaba la N, la negación, perdón, la UNAD no forma profesionales idóneos en todos sus programas. Si la R afirmativa dice, la formación en la UNAD me permite dar solución a problemas en mi comunidad, entonces la negación de R es, la formación en la UNAD no me permite dar solución a problemas en mi comunidad. ¿Hasta aquí vamos bien con las proposiciones simples?
Sí, señora. Listo. Y esto es repaso del ejercicio 1, ¿cierto? En el ejercicio 1 también se revisaba esa partecita. Bien. Vamos entonces, ahora le dicen, haga lenguaje natural. Igualito al ejercicio 1. ¿Cómo construimos el lenguaje natural? Entonces debemos reemplazar esta expresión simbólica tal cual, teniendo en cuenta las proposiciones simples y los conectores lógicos, y convertir este lenguaje simbólico, convertirlo en palabras, convertirlo en lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, P. ¿Quién es P? Pues vengo y me llevo a la proposición P. Patricia está matriculada en psicología en la UNAD. Conector. Entonces, bueno, los voy a dejar con mayúscula, no. Dejémoslo con minúscula. Entonces, sigue Q. Entonces, ¿quién es Q? Por aquí está mi proposición Q. ¿Por qué las dejé todas allá positivas y negativas? Para cuando yo vaya a hacer mi lenguaje natural, prácticamente es copiar y pegar, ¿cierto? Entonces, Q, ¿qué sigue? Y, este también lo puedo colocar como además y, o lo puedo dejar como punto seguido, ¿listo? Pero lo vamos a dejar así. Y, listo. Q, entonces traemos a Q, la UNAD forma profesionales idóneos en todos sus programas. Y Q, entonces, sigue R. Entonces, ¿quién es R? Traemos a la proposición R, ¿cierto? Y nuevamente, negación de R. Voy y busco, a la negación de R y la traemos para acá. Negación de R. Fíjense que acá ya cierra un corchete y sigue un entonces aquí ya es la conclusión. Entonces colocamos, por lo tanto, porque ya va a ser la conclusión, después de ese paréntesis cuadrado, negación de P, perdón, era negación. Negación de P y negación de Q. Acá me quedo con azul, pero bueno, no importa. No forma, desde que acá diga que no está negando, entonces bien. Negación de Q o R. Disyunción R, entonces OR. Listo, he convertido la expresión simbólica paso a paso y la convertí en un lenguaje natural a partir de las proposiciones simples y de lo que significa cada uno de los conectores lógicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Que esto se llama lenguaje natural, ¿cierto? Bien. Listo. Ya tenemos esta parte del ejercicio. Ya se inventó las proposiciones simples, ya hizo el lenguaje natural de acuerdo a la expresión simbólica. Ahora sí vamos para la tabla. Resulta que en la tabla a ustedes les dan, es esta misma expresión simbólica. Observemos las premisas. Ya vimos que eran la ley de inferencia, cómo separábamos las premisas a partir de la conjunción, ¿cierto? Observemos, mire. Premisa 1, P, entonces Q, ¿cierto? Premisa 2, Q, entonces R. Premisa 3, P, entonces R, entonces no S. Premisa 4, T o S. Listo. ¿Qué pasa con el jueguito de la ley de inferencia? Lo que me dice es, construya más premisas hasta llegar a la conclusión. Entonces, construimos más premisas hasta llegar a T, que es la conclusión. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Esta tablita me dice, revise a P1 y a P2 a ver qué ley puedo aplicar y si eso es correcto o incorrecto y por qué. Bien, entonces su tabla va a tener algunos espacios. Usted va a mirar qué le falta y cómo lo puedo completar. Fácil.
Acá me dice que entre P1 y P2, entonces yo voy a observar a premisa 1 y a premisa 2, a ver qué puedo hacer con esas dos premisas. Me dice que la respuesta o la conclusión de la ley de inferencia siempre va a estar aquí, ¿listo? Siempre va a estar aquí, en P5. Entonces, que a partir de P1 y P2, la conclusión es P5. P5 dice que la conclusión es P, entonces R. Entonces yo digo, perdón. Entonces yo digo que la conclusión es P, entonces R. Esto es P5, según lo que dice mi tabla. Listo, entonces P5. ¿Cuál ley de inferencia podemos aplicar? ¿Ustedes qué dicen? Mira, tengo dos condicionales, ¿cierto? ¿Puedo cancelar la Q? Sí. Y me queda P, entonces R. ¿Recuerdan esa ley de inferencia? Todas son condicionales y me queda P, entonces R. ¿Recuerdan? Es un silogismo. ¿No? ¿Silogismo hipotético? Muy bien, silogismo hipotético, correcto. Entonces yo digo que apliqué el silogismo hipotético entre P1 y P2. Mire, ya completé este espacio, ¿cierto? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. ¿Por qué es correcto? Porque entre P1 y P2 se cumple el silogismo hipotético. Puede ser una justificación. ¿Listo? Listo, ya completé esta parte. Vamos con la otra. Aquí dice que, bueno, aquí está vacío. Pero ustedes la tabla no está tan vacía en sus ejercicios. Que se aplica el modus ponendo ponens y que se obtiene a no S. Entonces, voy a coger por acá a la premisa 3. ¿Por qué a la premisa 3? Porque resulta que en P6 me dicen que se obtiene a no S, ¿sí ven? Entonces, ¿dónde está no S? En P3. Ahí está la negación de S. Listo. Debo obtener a la negación de S. Entonces, para yo aplicar una ley de inferencia, acá me dicen cuál ley. Sí, que aplique el modus ponendo ponens. Recordemos, el ponendo ponens debe tener el mismo antecedente. Entonces yo les pregunto, ¿cuál premisa puedo coger que tenga el mismo antecedente, que tenga P, entonces R? De estas. ¿Quién tiene a P, entonces R? La premisa P5. 2, la premisa P5, 5. muy bien. P5, acá se me fue el amarillo. Premisa 5 tiene a P, entonces R, ¿cierto? Entonces yo aplico la ley que me dice la tabla, que es el modus ponendo ponens. ¿Qué dice el ponendo ponens? Que se me va el antecedente y que la respuesta es el consecuente, no S. Y efectivamente la respuesta es no S. Me debe dar no S. Negación de S. Entonces la respuesta es el consecuente, modus ponendo ponens. ¿Entre cuáles premisas apliqué para completar aquí mi tabla? Entre P3 y P5. ¿Cierto? Entre P3 y P5 aplicamos el poniendo ponens para obtener la negación de S. Entonces yo coloco acá, entre P3 y, o coma, P5. Acá me marca correcto porque sí se aplicó el poniendo ponens. Entonces lo mismo, se cumple el modus poniendo ponens. Aquí pueden colocar que da como respuesta no S, que se simplifica. Bueno, lo que quieran colocar en la justificación está bien. ¿Listo? Entre P3 y P5. Bien. Vamos con la... no, la otra ya está. Bueno, vamos a mirar. Pues se supone que usted aquí coloca si es correcto o incorrecto. Entonces, miramos a ver. Dice que entre premisa 4 y premisa 6, entonces miramos. Voy a colocar por aquí aparte. ¿Quién es premisa 4? Bueno, marquemos la nueva.
Entre premisa 4, que es esta, y entre premisa 6 es no S. No S, premisa 6. No S. Dice que la respuesta es T. Ah, bueno, la respuesta es T. ¿Cuál ley de inferencia se aplica? ¿Recuerdan? Tiene dos premisas, tiene una disyunción, se va positivo con negativo, me queda el otro que es T. ¿Qué ley aplicamos? Acá está, ¿cierto? El tollendo ponens. El modus tollendo ponens. Entonces, sí, efectivamente es correcto. Preguntas de esta tabla del ejercicio 4. ¿Fácil o difícil? Entonces, ojo, reviso cuáles premisas se utilizan, ¿cierto? ¿Qué pasa con la conclusión? Me debe dar esta. Estas son las conclusiones siempre. Y revisando entre estas premisas y que me dé esta conclusión, entonces, ¿cuál es la ley que se aplica? Si usted ve que no, que la ley que le dicen acá no se aplica, pues aquí coloca entonces que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? No, porque esa ley no se aplica. Se aplica es otra y colocan ahí cuál se aplica. ¿Listo? Entonces, paso número 1, revisar las premisas que me dan. Si no me las dan, entonces reviso la ley que se aplica, la respuesta que me dan, ¿sí? La conclusión, esa parte creo que está completa en la guía, lleno. Entonces, ¿qué conclusión debo obtener? ¿Cuál fue la ley? Si aquí está incompleto en su tabla, entonces usted debe revisar en cuáles premisas aplico para obtener esta conclusión y pues que se cumpla esa ley de inferencia. Si ven que no, entonces marcan que es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Vamos con otro ejemplo. Mira, acá tenemos la ley. Esas leyes como que también están en el anexo 2, también están claras y están, vuelvo y repito, en el Padlet. ¿Ve? A ver, revisemos esta tablita. Entonces dice, bueno, también se me quedó este completo. Dice que entre P1 y P2 se aplica el tollendo ponens. Entonces yo reviso, ustedes allá revisan con lápiz, ¿no? Pueden revisar como más se les facilite, si con su lápiz, con su esfero o aquí desde el computador. Entonces, dice que entre P1 y P2, se me fue el otro lápiz. Entre P1 y P2 aplicamos el tollendo ponens. A ver, correcto, sí, aplicamos el tollendo ponens. Nos da P, sí, correcto. Entonces, sí, correcto. Listo. Ahora le dicen que le da P entonces Q y que aplica adjunción en P3. Revise qué dice la ley de la adjunción, recordemos, mire. La ley de la adjunción, la conjunción dice que yo tengo dos premisas y las puedo unir con una I. Entonces revisemos. Tengo dos premisas, las puedo unir con una I que lo aplique en P3. Entonces, ¿quién es P3? Entonces, P3 es P, entonces Q y S. Ok. ¿Sí? La conclusión es P, entonces Q. ¿Qué dicen ustedes? ¿Correcto o incorrecto? La conclusión es P, entonces Q. ¿Será correcto o será incorrecto? La ley de la adjunción dice que tienen que coger dos premisas y unirlas con una I. Es correcto. ¿Correcto?
sea, yo le aplico a P3 adjunción y me da P entonces Q. No, Mire incorrecto. que P3 tiene una, aquí tiene una I, ¿no? Alguien me dijo que no es correcto. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley que aplico acá entonces? ¿Cuál es la ley Poniendo diferencia que yo? ¿Cuál? Acordémonos de la ley que tiene una sola premisa, que yo la simplifico y que me queda una de ellas. Miren, en este caso me queda P entonces Q. ¿Cómo se llama esa ley? Simplificación. Simplificación. Y aquí me está diciendo que aplicó fue adjunción, entonces no, ¿cierto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque en P3 solo se puede aplicar simplificación. ¿Por qué? Para obtener a P5, ¿cierto? Porque me debe dar P, entonces Q. Bien. Entonces, no. Fíjese, yo cojo esa premisa y la única conclusión, dice que la conclusión es P, entonces Q. Entonces, ¿qué hice? La simplifiqué. La hubiera hecho adjunción, entonces decía I, por ejemplo, R. Y te necesitaba otra premisa, necesitaba dos para unirlas, pero no. Sí, pero acá me dice que solamente la aplicaron en P3. Y fíjese, mire, la adjunción necesito dos premisas para unirlas y que me dé la conjunción. Acá no, solamente me dan una, que es P3. No me sirve. ¿Listo? Bueno, seguimos. Dice que entre P4 y P5 la conclusión es Q. Entonces vamos a mirar para saber cuál es la ley. Entre P4 y P5 dice que entre P4 y P5 la conclusión es Q. Se me va el antecedente. ¿Cuál es la ley que aplico? Adición. No, tiene un condicional, tiene una premisa solita, se me van los antecedentes. ¿Recuerdan cómo se llama esta? Poniendo ponens. Modus poniendo ponens. Se me van los antecedentes, me queda el consecuente. Entonces, sí, entre P4 y P5 aplico modus poniendo ponens. Eso es correcto. Y entonces acá digo que se cumple el modus poniendo ponens. ¿Entre quién? Entre P4 y P5. Listo. Fíjense que es como jugar ahí con las premisas y ya. Tampoco es muy difícil, es solamente jugar ahí. Dice que en P7 apliqué la ley de simplificación en P3 y la respuesta me dio S. Acuérdense de P3. Entonces, que en P3 yo simplifico y que me puede dar S. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí me puede dar S? Sí, ¿cierto? Acá hay una I, Sí, hay señora. una sola premisa. Tenemos una sola premisa. Simplifico y me puede dar S. Sí me puede dar S. Entonces, sí. Acá puedo decir que sí me puede dar S. Eso es correcto. Y digo que sí se cumple simplificación en P3 y obtener a S. Listo. Ay, se me fue. Aquí dice que aplicamos la ley de la adición. ¿Qué dice la ley de la adición? Revisemos, recordemos. La adición dice que yo tengo una premisa y que le puedo unir otra con una O. Ah, bueno, entonces vamos a mirar. Le unimos otra con una O. Uy, se me fue por acá. Entonces dice que entre P6 y P7
P6 y P7. ¿Ustedes qué dicen? Que entre P6 y P7, ¿será que yo le puedo adicionar otra con una O? Y que la respuesta es S y Q. Si es ley de la adición, ¿qué dicen ustedes? Miren acá. Sí, señora. Bueno, yo les pregunto, ¿es ley de la adición? ¿Qué es esta? Adición, perdón, adición, que a una premisa le agrego con una O, me da una O, la respuesta es con una O, pero aquí me dice que es una I. No se cumple. O es No, ley de la... simplificación. Tengo dos premisas, mira. O es ley de la adjunción o conjunción. ¿Cuál Adjunción de o las dos se cumple? conjunción. Ajá, es ley de la adjunción o conjunción, ¿listo? Porque mira, me dan dos premisas, P6 y P7. Y en la adición solo me dan una. Una, y la conclusión es P o Q. Acá me dan dos. Y la conclusión es con una I. Entonces, mira, y la adición, la conclusión es con una O. No, aquí la conclusión es con una I. Entonces sí se cumple, ¿cierto? Se cumple la adjunción. Pero según la tabla dice que es la adición. Entonces me toca marcarle incorrecto, ¿cierto? Porque me dice que es ley de la adición. Incorrecto. No se cumple. No se cumple adición. Se cumple conjunción, ¿cierto? ¿Entre quién se cumple? Entre P6 y P7 para obtener a P8. Bueno, ¿cómo creen que nos fue con esa tabla? ¿Cómo se sienten? ¿Seguros? ¿Con preguntas? ¿Con dudas? Los escucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Vuelvo y les repito, tienen que utilizar las premisas, ¿sí? Revisar qué pasa entre esas dos premisas y saber si esa sí es la respuesta. Entonces, fíjense, acá están las premisas y aquí están las respuestas, las conclusiones. Ya con eso, entonces ustedes observan si con esas premisas que aplicaron, con esa conclusión que me dan, si esta ley es correcta o incorrecta y marcan. ¿Listo? Recuerden que pueden ir completando su trabajo y pueden ir subiéndolo al foro. Allí nosotros vamos a revisar los aportes, vamos a estarles diciendo, aquí va bien, aquí va mal, aquí le quedó mal, aquí revise tal cosa, ¿listo? Cualquier pregunta, ¿alguien tiene alguna inquietud o todo está claro hasta el momento? ¿La tabla también se lleva al simulador? No, el ejercicio 4 no presenta tabla del simulador, una tabla manual, nada. El ejercicio 4 es solamente como lo vimos acá, proposiciones simples, lenguaje natural y complete la tabla de la demostración y ya. Espérenme a ver si por acá tengo yo el anexo. Sí, acá lo tengo. Les comparto un segundo acá en mi pantalla. Mire, estos son los ejercicios que ustedes van a desarrollar. Entonces, el ejercicio 4, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Mire, les dan la expresión simbólica, le dan las premisas, le dan la tabla, completar la tabla. Es súper fácil, mire, ya les dan entre cuáles premisas, mire si esa ley se cumple, les da esta conclusión, correcto, incorrecto y por qué. Está muy fácil. Mire, prácticamente ya está completa la tabla. Revisar si entre esas dos premisas sí se cumple esa ley y sí me da esa respuesta. Entonces ahí, si sí le da, correcto, ¿por qué? Si no le da, incorrecto, ¿por qué? ¿Listo? ¿Qué dice el ejercicio 4? Dice, defina las proposiciones simples, construya el lenguaje natural y complete la tabla de la demostración de validez del argumento. No más. ¿Listo?
Terminando eso, entonces ustedes van al foro, ya la guía le dice cómo se llama su archivo, cómo se debe nombrar. Si tienen alguna pregunta de lo que nosotros les retroalimentamos, nos buscan por Teams, nos escriben y con gusto les respondemos. Recuerden, 11 de marzo, máximo plazo para subir aportes al foro. Y si su trabajo ya está correcto en el foro, pues subirlo y dejarlo ahí en entorno de evaluación. Mientras que, según la agenda, pues nosotros calificamos. ¿Listo? Vale, Bueno, profe. sí. Listo, yo creo que no siendo nada más por hoy, entonces ya vamos a detener la grabación. Muchísimas gracias por su atención. Y